Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1. Romanos 5, 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Los seres humanos solemos tener motivos por los cuales nos gloriamos. Algunos, por ejemplo, pueden gloriarse en su nacionalidad, como algo que es una señal de honor, ¿no? Y incluso de privilegio. Otros pueden gloriarse en su apellido, sobre todo si es un apellido que tiene alcurnia, que tiene categoría, pues entonces, evidentemente, para ellos eso es un motivo de orgullo. Hay también quien puede gloriarse, por ejemplo, por ser afiliado a una determinada opción política, a un partido político, como algo muy arraigado, muy fuerte, que está dentro de ellos. Incluso hay quien tiene como motivo de gloria el ser hincha de un determinado equipo de fútbol. En fin, hay muchos motivos de gloria por los cuales los seres humanos podemos enorgullecernos. Algunos de ellos pueden ser legítimos o son legítimos en tanto en cuanto están encauzados dentro de una cierta moderación. Hay otros, en cambio, que pueden ser una gloria vana, o sea, una vanagloria, porque puede ocurrir que al final descubramos que aquello de lo cual estábamos gloriándonos resulta ser decepcionante y resulta ser un engaño o cualquier otra cosa. Aquí en este pasaje que acabo de leer hay 3 motivos de gloria por los cuales el cristiano se gloría. Y los encontramos, en primer lugar, en el versículo 2, al final del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primer motivo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segundo motivo, no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Segundo motivo, nos gloriamos en las tribulaciones. Y tercer motivo, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. 3 grandes motivos que el cristiano tiene para gloriarse. Vamos a examinarlos uno por uno en esta mañana. Y en primer lugar vemos del final del versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay 2 grandes palabras que son esperanza y gloria. La palabra esperanza es una palabra preciosa,
Con razón se dice que lo último que se pierde es la esperanza, porque sin esperanza no se puede vivir, o si se vive es un sin vivir. Pero aquí tenemos entonces que el cristiano se gloría en la esperanza, porque efectivamente esta esperanza no es una esperanza ficticia o fugaz. Este mundo no tiene esperanza, y no tiene esperanza por una razón: no sabe a dónde va. Este mundo no sabe a dónde va, y como no sabe a dónde va, no tiene esperanza. Porque para tener esperanza, esperanza verdadera, esperanza firme, hay que saber a dónde se va. Pero como no sabe a dónde va, entonces lo único que tiene este mundo son simulacros de esperanza, apariencias de esperanza, pero no esperanza auténtica, esperanza verdadera. Por contra, el cristiano tiene esperanza auténtica y verdadera, y después vamos a pararnos un poquito más en examinar esto. Así que aquí tenemos la primera gran palabra en este gloriarse. Nos gloriamos en la esperanza. Y la segunda gran palabra es gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria es lo contrario de la miseria y de la vergüenza. La gloria tiene que ver con esa posición de elevación y de honor. En el mundo antiguo y en el mundo moderno hay mucha gente que está buscando la gloria. En el mundo antiguo, uno de esos motivos de buscar la gloria era la gloria militar. La gloria militar era el general, el jefe, que después de haber conducido a su ejército en una batalla y había vencido al enemigo, regresaba victorioso. Regresaba victorioso, y entonces cuando se abría paso en la capital que lo recibía, allí había una multitud que lo vitoreaba y lo engrandecía. Era el hombre que había conquistado a sus enemigos. Estaba también la gloria deportiva. Como sabemos, las Olimpiadas no son un invento que nosotros hayamos hecho hace más o menos 100 años o algo así, sino que es algo que viene de muy atrás, desde el siglo VIII antes de Cristo. Fue la primera Olimpiada allí en Grecia. Y sabemos, los deportistas, el deseo de obtener aquel laurel, aquella corona que los marcaba como vencedores. Tenemos también la gloria artística, la gloria intelectual de haber forjado obras que han quedado para el porvenir. Todo eso desde tiempos inmemoriales, pero en la actualidad sigue siendo lo mismo. Está la gloria intelectual, la gloria artística de que tu nombre aparezca entre los premios Nobel. O está la gloria militar de haber conseguido hazañas y conquistas poderosas. Está la gloria de tantas maneras como se está buscando. Pero es una gloria de aquí abajo, es una gloria humana, es una gloria que la confieren los hombres y la reciben los hombres. Pero como dijo el profeta Isaías, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La flor del campo es fugaz, es pasajera, y así es también la gloria humana. Pero la gloria
de la que aquí el apóstol está hablando no tiene nada que ver con una gloria que los hombres confieren, sino que es la gloria de Dios. Si hay una relación entre la gloria que se recibe y quién la imparte, por ejemplo, el premio Nobel lo imparte el rey de Suecia. El premio Príncipe de Asturias lo imparte el rey de España, porque hay una correspondencia entre lo que se recibe y quién lo otorga. Pues bien, aquí la gloria en la cual el cristiano puede gloriarse es la más elevada de todas, porque no es el rey de Suecia, ni el rey de España, ni algún magnate de este mundo el que la está otorgando, sino que es la gloria de Dios. Es decir, es Dios mismo personalmente el que está otorgando, el que está concediendo esa gloria. Por lo tanto, hay un abismo infinito de diferencia entre la gloria que aquí abajo se pueda recibir y la gloria esta de la que el apóstol Pablo aquí nos está hablando. Además, esta gloria no es simplemente algo, un galardón, la medalla de oro, que en definitiva solamente tiene un baño de oro, pero por dentro es otro metal que no tiene ningún valor. Aquí la gloria de la que el apóstol Pablo está hablando es muy diferente, porque es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3 y versículo 2, de que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y por lo tanto, como Él es en toda su gloria, en todo su esplendor, ahí nos comunica esa gloria que Él mismo posee por naturaleza. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en la carta, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo mortal, este cuerpo decadente, este cuerpo que tiende a abajo, a menos cada vez, va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al cuerpo glorificado que Jesús tiene. ¿Tiene motivo el cristiano para gloriarse? Claro que sí. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primer motivo. Pasamos ahora al segundo motivo, y lo tenemos en el versículo siguiente, en el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Un momento, Pablo. Lo primero, lo del versículo 2, lo entendemos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, ¿cómo no nos vamos a gloriar en algo tan magnífico, en algo tan bendito y tan maravilloso? Pero ahora estás diciendo no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero la tribulación es lo último de lo que queremos oír, es lo último que queremos escuchar. Al oír la palabra tribulación, algunos tocan madera, otros cruzan los dedos, otros salen corriendo, porque la tribulación ahuyenta, la tribulación espanta. Solamente la palabra ya retumba en nuestros oídos. Y sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora bien, hay tribulaciones y tribulaciones.
Hay tribulaciones que son las tribulaciones del insensato, las tribulaciones que él solito se ha buscado por su mala cabeza, por sus malas decisiones, y se ha metido en unos líos impresionantes, de los cuales ni sabe cómo salir. Eso es una clase de tribulaciones, pero no son estas las tribulaciones de las que el apóstol Pablo está hablando. Porque hay otro tipo de tribulaciones que son tribulaciones según la voluntad de Dios. Tribulaciones por las que Dios quiere que pasemos. Tribulaciones en las cuales Dios quiere forjar nuestro carácter y limpiarnos de un montón de cosas que nos están contaminando. Nos gloriamos en las tribulaciones. Porque, fíjate, podemos gloriarnos en esas tribulaciones por la descendencia que esas tribulaciones tienen. La tribulación tiene descendencia, tiene hija, tiene nieta, tiene bisnieta. La hija de la tribulación es la paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vivimos en la era de la impaciencia. Vivimos en la era de la impaciencia. Y la prueba es que cuando tú te conectas con el ordenador o con el móvil y haces una búsqueda de algo, de alguna palabra o de lo que sea, como tarde 5 segundos en contestarte, saltas a otro sitio que te dé la respuesta inmediatamente, porque 5 segundos son una eternidad. No tenemos paciencia para esperar, pero lo que en ese detalle se aprecia se puede extender también a muchas otras experiencias de la vida. Se nos está enseñando a que consigamos automáticamente todos nuestros deseos. Y todo aquello que sea un retardo, todo aquello que sea posponerlos, es un obstáculo insoportable. De esa manera, lo que estamos haciendo es que no sabemos lo que es la paciencia. Pero la tribulación, esa dama que es fea, esa dama cuyo rostro es desagradable, muy desagradable, tiene una hija preciosa que se llama paciencia. Y la paciencia es la capacidad de aguante, la capacidad de sobrellevar las adversidades. La paciencia es la que nos despoja de todas esas pretensiones por las cuales queremos que nuestra voluntad prevalezca por encima de todas las demás. La paciencia es esa capacidad de resistencia. Ahora hay una palabra que está de moda, que es la palabra resiliencia. Está de moda en el mundo de la psicología, que la ha sacado del mundo de la física. La resiliencia es la facultad que tienen algunos materiales que, sometidos a presión, se deforman, pero luego recuperan otra vez la forma anterior que tenían. Es decir, no quedan deformados indefinidamente. Eso es resiliencia. Pues bien, la paciencia precisamente nos enseña a producir en nosotros esa resiliencia,
ese saber sufrir, ese saber sobrellevar todas esas dificultades. La paciencia, la preciosa paciencia, es hija de la fea tribulación, fea externamente. Pero no termina aquí. La descendencia de la tribulación. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Así que la tribulación tiene una nieta que se llama prueba. Hay dos sentidos, dos significados que la palabra prueba tiene en español. Uno es, por ejemplo, cuando decimos tiene que someterse a una prueba. O sea, tiene que someterse a un examen. Ese es un sentido. Pero hay otro sentido que, por ejemplo, cuando decimos su testimonio prueba que dice la verdad. En el primer caso, prueba significa examen. En el segundo caso, prueba significa demostración. Su testimonio demuestra que dice la verdad. Es en este segundo aspecto que la palabra prueba está aquí puesta. La paciencia produce prueba, es decir, produce aprobación. Aprobación. Hay tres clases de aprobación. Está la aprobación de los hombres, está la aprobación de la conciencia y está la aprobación de Dios. De esas tres, la que menos vale es la aprobación de los hombres. Porque el juicio de los hombres es superficial, es parcial, está basado en la ignorancia tantas veces, en el prejuicio. Es de más valor la aprobación de la conciencia, pero el de más valor de todos es la aprobación de Dios. La paciencia tiene una hija que es nieta de la tribulación, que se llama aprobación. Es una nieta preciosa que la fea tribulación tiene. Y la aprobación, la prueba, esperanza. Fíjate aquí qué descendencia, ¿verdad? Qué vínculos familiares. Tribulación nos lleva a la paciencia nos lleva a la aprobación y la aprobación nos lleva a la esperanza. Fíjate, hemos partido de la esperanza en el versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza. Y ahora resulta que vuelve a aparecer otra vez la palabra esperanza. Sí, porque la tribulación lo que hace es matar las falsas esperanzas, las esperanzas que no tienen consistencia, pero sin embargo aviva, refina, purifica la verdadera esperanza. La tribulación lo que hace es reafirmar la verdadera esperanza que el cristiano tiene. Porque se centra, nos fija en aquello que verdaderamente merece la pena esperar. Nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo no era un psicópata que estaba obsesionado con el sufrimiento. No era alguien que le gustaba sufrir. Hay personas así, ¿verdad?, que encuentran placer en el sufrimiento. Hay una palabra, ¿no?, que
que los define, a los que les gusta sufrir, que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, pero existe. No, el apóstol Pablo no era alguien que se deleitaba en el sufrimiento por el sufrimiento, porque solamente un maníaco, un loco, puede deleitarse en eso. Pero sí nos gloriamos en las tribulaciones en las cuales Dios nos pone y Dios nos lleva. Cuando Pablo y Bernabé volvían de su primer viaje misionero, confirmando a los discípulos que habían creído en el Evangelio en su viaje de ida, el apóstol Pablo les dijo una palabra: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Fíjate, no es conveniente, no dijo es recomendable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, es necesario, es imprescindible. Por lo tanto, las tribulaciones forman parte del bagaje que el cristiano va a tener y tiene aquí abajo en este mundo. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuánto nos enseñan? ¿Cuánto nos forman? ¿Cuánto nos ayudan? ¿Cuánto fruto espiritual podemos obtener de ellas? La prueba esperanza. La aprobación produce esperanza. La bisnieta de la tribulación. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza, no avergüenza. Porque hay otras esperanzas que sí avergüenzan. Hay otras esperanzas que descubres que todo era un timo, un engaño. Pero esta esperanza, bisnieta de la tribulación, no avergüenza. Y la demostración, la base en la que está sustentada esa verdadera esperanza, lo dice a continuación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. El verbo derramar indica sobreabundar. No es algo restrictivo. No es algo raquítico. No es algo reducido, con cuentagotas dado. No. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nos ha sido dado en plena, en total abundancia por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que estamos aquí ante una realidad que sustenta nuestra esperanza ya aquí abajo. Ya tenemos una demostración aquí abajo de que lo que estamos esperando no es una fantasía que nosotros mismos nos hemos fabricado. Porque el Espíritu Santo, que es una realidad, que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, nos ha comunicado ese amor de Dios en nuestros corazones abundantemente. Y esa es la base en la que se sustenta nuestra esperanza. Esa realidad actual y presente es lo que sustenta lo que está por venir en el futuro. El amor de Dios. Pero ¿es el amor de Dios una experiencia mística,
arrebatadora que algunas almas escogidas experimentan en determinados momentos de su vida y luego la mayoría de los demás nunca la experimentamos. No. El amor de Dios está basado en un hecho histórico. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí está la prueba, la demostración del amor de Dios. No es un sentimiento que nosotros podamos tener o no tener en determinado momento, sino que es un hecho manifestado en la muerte de Cristo, en la entrega de Cristo a nuestro favor. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate los calificativos que el apóstol Pablo va empleando para definir nuestra condición, nuestro estado. El primer calificativo es débiles. ¿Crees que eres fuerte? ¿Crees que eres autosuficiente? Entonces, es que no te conoces a ti mismo. Débiles. Ese es nuestro estado. Pero el apóstol va más allá. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles puede despertar, decir, pobrecitos de nosotros, y una autocompasión, claro, somos débiles, pero para que no caigamos en ese error, el apóstol Pablo enseguida añade otro calificativo que empeora nuestro estado, que es impíos, malvados. Así es como nos está definiendo, como está definiendo al ser humano en su estado natural, en su estado no regenerado. Pero sigue todavía más, añadiendo calificativos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, débiles, impíos, pecadores, o sea, transgresores. ¿Terminan aquí los calificativos? No, todavía queda uno más. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, rebeldes contra Dios, débiles, impíos, pecadores, enemigos. ¿Qué cuatro calificativos? ¿En qué lugar nos dejan? Y con todo eso, Cristo murió por nosotros, enviado por Dios para morir a nuestro favor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En la historia de la humanidad ha habido casos de muertes que podíamos definir como heroicas, muertes heroicas, en las que una persona ha dado su vida a favor de otros, por su liberación, para rescatarlos, para que no cayeran en poder del enemigo, etcétera, etcétera. Pero siempre ese que ha dado su vida a favor de otros, la ha dado a favor por aquellos con los cuales tenía identificación, que pensaban como él pensaba, que pertenecían a la comunidad a la que él pertenecía.
Pero este no es el caso. La muerte de Cristo a nuestro favor es la muerte a favor del enemigo. ¿Alguien va a dar su vida por el enemigo? ¿Un ucraniano va a dar su vida por Rusia? ¿Un ruso va a dar su vida por Ucrania? ¡No! Es impensable, imposible. Un ucraniano dará su vida por Ucrania, por los ucranianos. Y un ruso dará su vida por Rusia y por los rusos. Pero nunca al revés. Jamás. Pero este es precisamente el caso que nos ocupa aquí. Que Dios ha enviado a Cristo para morir por los débiles, por los impíos, por los pecadores y por los enemigos. No hay comparación posible. No hay ejemplo con el cual puedas decir, este caso se parece a... No, no existe. Y en esto consiste precisamente el amor de Dios. Y por eso ese amor de Dios es lo que sustenta la esperanza viva y gloriosa que tenemos. Y me llama la atención una cosa. En los versículos 9 y 10 tenemos el fundamento de la seguridad de salvación. La seguridad de la salvación. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, si siendo pecadores, Dios nos amó y envió a Cristo para morir por nosotros, si en ese estado de perdición Dios mostró su amor hacia nosotros por la muerte de Cristo, cuánto más, estando ya justificados, es decir, declarados justos en su sangre, seremos salvos de la ira venidera. Si lo más difícil fue hecho, ¿cómo no va a ser hecho lo que es menos difícil? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si lo que era humanamente imposible, morir a favor del enemigo, fue realizado, cuánto más, una vez reconciliados con Dios, Él no nos va a salvar. Si eres cristiano y te han venido o te vienen dudas acerca de tu seguridad de salvación, no te asustes, porque yo también he pasado por todo eso. Y creo que todo cristiano en determinado momento pasa por esos instantes. Pero aquí tenemos estos textos que nos hablan de ese asidero firme que tenemos para no tambalear y no ser sumidos en las dudas. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones y, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Fíjate, los dos motivos anteriores
eran en cosas. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero el tercer motivo ya no son cosas. Nos gloriamos en Dios, que es el motivo máximo y supremo por el cual podemos gloriarnos. David, en el Antiguo Testamento, fíjate, en los Salmos, él ya expresa esta verdad de gloriarse en Dios. En el Salmo 3, y versículo 3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú, Señor, eres mi gloria. Salmo 34 y versículo 2. En el Señor se gloriará mi alma. Salmo 62 y versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. Una y otra vez, David está confesando de que su gloria está en Dios. Insisto, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros tenemos motivos para gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo? Fíjate, a través del Señor nuestro Jesucristo. Esto quiere decir una cosa muy importante, que aparte de Cristo, fuera de Cristo, nadie puede gloriarse en Dios. Es por medio de Jesús como podemos gloriarnos en Él. Sin Jesús, Dios no va a ser nuestra gloria, va a ser nuestro pavor, va a ser nuestro terror. Porque ¿cómo puedes gloriarte en aquel que te va a pedir cuentas? Y que sabes que en esas cuentas vas a salir condenado absolutamente. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 3 motivos de gloria que el cristiano tiene. Nos gloriamos en lo mejor, la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en lo peor, las tribulaciones. Y nos gloriamos en lo más excelente y excelso, que es Dios mismo. Mi pregunta que te dirijo en esta mañana es, ¿en qué te estás gloriando tú? ¿O en quién te estás gloriando tú? Si tus motivos de gloria coinciden con estos 3 motivos de gloria, entonces estás dando en la diana. Pero si tus motivos de gloria no coinciden con estos 3, entonces tienes verdaderos motivos para estar preocupado, seriamente preocupado, porque tu situación es muy peligrosa. Ven a Cristo en esta mañana, ven a Jesús, ábrele tu corazón, que Él venga y penetre en tu interior y te dé esos verdaderos motivos de gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú en ella nos enseñas aquellas verdades preciosas, eternas, Señor, las cuales tú quieres que prestemos atención y atendamos
y las hagamos propias, las hagamos nuestras, Señor. En medio de un mundo que camina sin rumbo, Señor, y teniendo fijaciones de gloria que son falsas, que nosotros, Señor, podamos permanecer en aquellas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.